Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este tiempo porque no tenemos más que solamente 6 horas y ya hemos hecho 3 la semana pasada y hoy día tres horitas más. Bueno, es bastante, pero es la única forma de poder, bastante para el tiempo de duración, ¿no? Pero poco para poder tratar todos los temas que debemos tratar, ¿sí? Bien, empezamos la clase orando. Vamos a orar para empezar la clase, ¿sí? Acompáñame, por favor. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar en esta reunión, Señor, en esta clase de forma virtual, donde queremos estudiar tu palabra, queremos aprender a distinguir, Señor, cuando utilizamos las doctrinas, Señor. Las doctrinas son las enseñanzas que están en la Biblia y cómo un estudio adecuado, un estudio realizado no solamente nosotros, sino durante la historia del cristianismo, Señor, muchas personas han cometido graves errores al pronunciarse al respecto de tu palabra. Algunos con algunas tendencias, algunos con otras cosas y han trastocado el evangelio, como lo dice en Gálatas, Señor, el apóstol. Ya había, desde ese tiempo, ya había este tipo de dificultades. Así que nosotros cuando aprendemos doctrina y nos referimos a este curso como doctrina reformada, lo que estamos buscando es llegar a las escrituras lo que es correcto, Señor. Así que ayúdanos a encontrar y poder distinguirlo y poder aprenderlo. Y si crecemos bajo esa sana doctrina, Señor, tu iglesia será honrada y tu iglesia va a glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Dirígenos en este tiempo. Bendice a cada uno de los estudiantes y mi persona para que seamos guiados por tu Espíritu Santo hacia esa verdad que tu palabra nos quiere llevar. Te damos gracias, encomendamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, listo. Entonces, no sé si quedó pendiente alguna pregunta de la semana pasada. Es tiempo de poder resolver algunas preguntas, ¿no? Bueno, mientras que de repente nos vamos acomodando ahí, nos faltó una parte de la exposición de la semana pasada. Entonces voy a ahorita abrir la diapositiva. Habíamos visto, estamos tratando el tema de la doctrina reformada. Recordemos que el punto principal dentro de la doctrina reformada tiene que ver con la soberanía de Dios en la salvación. Eso tiene que estar en nuestra mente siempre, la soberanía de Dios en la salvación. No depende de alguien. Si dependiera de alguien poder acercarse o perder algo, como es la salvación, o ganar la salvación, entonces ya no depende de la soberanía de Dios, depende de algún factor, y en este caso de nosotros, podría ser, ¿no? Entonces, con ese concepto tenemos que siempre evaluar algunas otras enseñanzas y poder discernir eh, si, por ejemplo, ¿no? Determinar si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? También vamos a tratar un poquito eso el día de hoy viendo la doctrina directamente, ¿no? Cómo está elaborada. Muy bien, y viendo eso, nosotros hemos avanzado en varios aspectos. Vimos el tema de las 5 solas. Hemos visto también el tema de los 5 puntos del calvinismo, cómo es que esos puntos responden a una situación que está sucediendo con respecto a 5 posturas o 5 puntos del arminianismo, ¿no? Donde la característica principal del arminianismo tiene que ver con que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, esa doctrina hay que corregir, aparece, y hay que corregir, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? Entonces, ya hemos visto esos 5 postulados, ¿no? La sola escritura, ¿no? La sola fe, la sola gracia, solo Cristo, ¿no? Y solo a Dios sea la gloria, ¿no? Soli Deo gloria, ¿no? Habíamos observado algunos, acá nos habíamos quedado, y quisiera poder compartir lo que dice acá, ¿no? ¿Qué pasa con la doctrina reformada en las iglesias en América Latina hoy? Hoy día,
¿no? ¿Qué está pasando con la doctrina reformada en las iglesias en América Latina, ¿no? Entonces, una vez más, recordando, la soberanía de Dios en la salvación fue dejada de lado. O sea, aparecieron enseñanzas, ¿no? Empezó a aparecer un movimiento dispensacionalista, ¿no? No quiero entrar mucho en ese tema porque es un tema que lo van a poder ver con profundidad, simplemente lo estoy mencionando, cuando estudien o estudiemos o tratemos de entrar a estudiar el tema de las sectas, ¿no? Y las sectas, ¿qué carácter? Sectas cristianas, ¿tá? Que parecen evangélicas, o sea, a veces se registran como cristianos, como evangélicos, pero tienen algunas enseñanzas un poco extrañas. Y la secta como característica tiene que han recibido una revelación. El resto de las iglesias no han recibido nada. Ellos reciben una revelación. Miren, una de las características de las sectas es que ellos dicen que tienen la verdad. O sea, aparece una verdad y que empiezan a contradecir todo el sistema, toda la teología sistemática que ha sido trabajada, ¿no? Con mucha dedicación, ¿no? Durante años tratando de analizar, de estudiar, ¿no? Y quieren llevarse, o sea, descartar eso y decir que eso es antiguo, está mal enseñado. Ahora entonces aparece pensamientos y empieza la doctrina, la enseñanza del dispensacionalismo, ¿sí? Entonces, eso está muy arraigado en las sectas. Entonces, y entre una de esas cosas que habla el dispensacionalismo, ¿no? También aparece en un tiempo el tema de la Biblia Scofield, no sé si ustedes han escuchado, y en ese pensamiento de esa Biblia aparece también cómo va a ser el final de los tiempos, ¿no? Y empiezan a aparecer con una nueva enseñanza ajena de las enseñanzas que siempre existía sobre el final de los tiempos. Aparece la enseñanza de la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, ¿sí? Va a haber un rapto y Dios va a raptar a la iglesia, ¿no? Y estando ahí, recién empieza la tribulación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo apareció eso? Porque antes de la Biblia Scofield no había esa enseñanza. O sea, los reformadores en sus estudios tan profundos, Calvino no creía en eso, Lutero no creía en eso. Entonces, ¿cómo aparece eso? ¿No? Entonces, ahí hay mucho que conversar, hay mucho que estudiar, no es el punto el día de hoy, pero si nosotros nos asentamos sobre la soberanía de Dios y empezamos a revisar esas doctrinas bases de nuestra fe, que le ponemos como adjetivo doctrina reformada, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre la soberanía de Dios en la salvación fue dejada de lado. Eso ha pasado en Latinoamérica. Entonces, de ahí se dio lugar al decisionismo. Decisionismo es un método de llamado al altar, ¿sí? Que se está practicando, se practica bastante, ¿no? Creo que muchos de nosotros también en algún momento hemos visto y creemos que esa es la forma. Entonces, ¿qué sucede, no? Que llamamos hacia el altar a las personas y las personas en ese momento en un estado emocional afectado porque de repente hemos hablado sobre algún punto que les ha tocado y emocionalmente se levantan y salen, ¿no? Algunos ven que se levantan, otros se levantan, ¿no? Ven que otros salen adelante, también salen adelante. Eso se le conoce como decisionismo. El problema no es de que la gente pues, se levante y reciba a Cristo. El problema es pensar que este método asegura la salvación. Ese es el problema, ¿no? Entonces en la Biblia, si observamos, no vemos que eso hacían los apóstoles, ¿no? No hay ni una enseñanza sobre eso, ¿no? Ahora, ¿cómo aparece eso? Eso es más contemporáneo, ¿no? O sea, alguien tuvo la idea y lo siguió, bueno, y se sigue practicando. Yo lo he visto en nuestras iglesias también, invitando a eso. El problema, ¿cuál es? Confiar que la persona se convirtió. ¿Se entiende la idea? O sea, confío en la decisión de la persona. ¿Usted acepta a Cristo? Sí. ¿Qué le queda a la persona que ya salió adelante? Decirle no, sí acepta a Cristo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Confieses tu pecado, reconoce que has pecado, sí. Entonces, ahí hay, y nosotros inmediatamente pensamos que hay una conversión, ¿no?
Ya esa persona es salvo, entonces le aseguramos, ahora bautízate y ya está, ¿no? Entonces, confiar en eso es un poco complicado. Entonces, en Latinoamérica apareció esto, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? El decisionismo, que es un método llamado al altar, de levantar la mano en algunos casos o de repetir una oración como un certificado de salvación. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces en las escuelas dominicales también lo aplicamos con los niños, ¿no? A ver, tú, el niño, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a la maestra o al maestro? Tiene que decirle que sí, ¿no? A todo lo que le dice. Entonces uno confía, ya, listo, es salvo. Cuidado, la Biblia no enseña eso, ¿no? No, la Biblia no enseña eso. Entonces eso ha aparecido como una forma de ayudar, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, no fue practicado por los apóstoles ni por la iglesia histórica. Ojo, esto es importante. Durante los reformados nunca enseñaron esto, nunca se basaron en eso. Eso tiene que ver con movimientos más contemporáneos y que llegaron a Latinoamérica. ¿Sí? Ahora, vamos a ver dónde aparece estas corrientes de estas formas en las iglesias carismáticas. Ahí es que hay que distinguir, ¿no? Las iglesias carismáticas, ¿no? El método de campañas evangelísticas basadas en mensajes sentimentales, ¿no? Sin exposición de las grandes verdades del evangelio, ¿no? ¿Qué pasó? Que aparecen estos movimientos hace algunos años en Latinoamérica, el método de las campañas, ¿no? Entonces, pero no exponen las grandes verdades del evangelio, ¿no? Entonces, todo es sentimentalismo, ¿no? Hasta he escuchado en algunos sitios que hacen catarsis, ¿no? Te hacen una catarsis, ¿no? Bueno, ya ustedes deben conocer algunos de esos. Entonces, diferentes denominaciones fueron seducidas, ¿no? Muchas iglesias, mira, eso funciona, ¿no? La gente viene, llena, ya listo, vamos a hacerlo, ¿no? Cayeron, el problema es en qué han caído en una doctrina. ¿Cuál doctrina? Arminiana. Entonces, la salvación, ¿por qué la doctrina arminiana? La salvación está centrada en el hombre. Eso es el error. La salvación no está centrada en la decisión del hombre. La salvación está centrada en Dios. La salvación es de Dios. La soberanía es de Dios. Eso es lo que hay que enseñar. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Desde la clase pasada nos faltó esas dos, donde podemos nosotros comparar, o sea, realmente, ¿no? Yo acá no vengo a decirles a ustedes, tomen una decisión, saquen esto, no lo estoy diciendo, ¿no? Cada uno sabrá y cada uno es responsable, ¿no? Entonces, la Biblia, si ustedes me muestran en algún momento que Jesús, cuando predicaba, llamaba a la gente hacia adelante y oraba, ¿no? Y imponía sus manos y la persona repetía una oración y era salva, o uno de los apóstoles hacía eso, bueno, sería bueno que mencionarlo y conversarlo, ¿no? Ahora, muchas de las aplicaciones pueden servir, algunas prácticas, pero si vamos a ver la doctrina, es una doctrina arminiana. Entonces, ¿dónde está basada la doctrina arminiana? En la decisión del hombre. Pastor, pero no le hace daño a nadie, pero cuidado. O sea, yo no decido mi salvación. Y eso lo vamos a ver un poquito con más claridad en la confesión de fe de Westminster. Entonces, cuando ustedes van a dar un examen, donde les van a hacer preguntas de la confesión de fe de Westminster, y uno dice, sultán, ¿por qué tengo que leer tanto? Hermano, leámoslo, porque ahí vamos a aprender bastante, vamos a profundizar un poco más en las escrituras, ¿no? No es que es un libro, sino vamos a poder entender lo que la Biblia contiene, una explicación de eso, ¿no? Y no lo vamos a poder hacer todo en una semana, ¿no? Es un estudio, cada doctrina, hay que ir estudiándolo poco a poco, ¿no? Durante un tiempo. Para un examen, obviamente, hay que estudiar algunas partes rápidas para poder dar el examen, ¿no? Pero durante nuestro servicio, nuestro ministerio, lamentablemente he visto que en Latinoamérica hay esa mezcla, ¿no? Entonces, hasta estudiantes del seminario, no sé, en el caso de ustedes ya me dirán, si están creyendo que la salvación se pierde, ¿no?
Entonces, es una doctrina fuerte, está metida. ¿Por qué se pierde? ¿Quién ha enseñado eso, no? Entonces, ya vemos que eso ya se dio hace mucho tiempo. Entonces, hay que observar y ver el registro bíblico y vamos a darnos cuenta que esas doctrinas se aparecen, se infiltran y no nos damos cuenta. Entonces nosotros estamos puestos para la defensa del evangelio. No es que el evangelio no tenga poder, es que el evangelio tiene poder. ¿Cuál es el punto? Que nosotros cuando hablamos, ¿qué cosa hablamos? ¿Hablamos del evangelio? ¿Qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué estamos hablando? O sea, y asunto de salvación es relevante. O sea, ¿cómo es el método de salvación de la Iglesia Católica? ¿No? ¿Qué dice, qué enseñan ellos? Que tienes que bautizarte en la Iglesia Católica. Si no te bautizas, el bautizo es el medio de salvación, el medio de gracia de salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el bautismo no es un certificado de salvación. Es que la Iglesia Católica siempre tiene en mente el tema de la indulgencia, ¿no? Ya no le dice indulgencia porque fue un escándalo. Ya no te la venden, ¿no? Pero tú tienes que pasar el tema del bautismo. Si tú eres bautizado, eres parte de la Iglesia y los católicos se salvan. Entonces, uno que no lee, te lo comes pues, con zapatos y todo, ¿no? Pero cuando la gente lee, cambia. ¿Qué lee? La Biblia. Lutero, ¿qué cosa fue lo que vino a él? Cuando él fue y leyó las escrituras, pero no solamente que la leyó como el resto, pues no es así, ¿no? O buscó lo que le gustaba y empezó a predicar, no, pues empezó a estudiar qué enseñanzas tenía la Biblia. Ahí está el punto. Ahora, nosotros debemos estudiar siempre comparando con hechos de gente que ha estudiado, o sea, comparar nuestras conclusiones teológicas de tal doctrina. Compáralo con el estudio de otros. Entonces, a veces decimos, no, yo no quiero saber nada de arminianismo, ni de calvinismo, ni de doctrina reformada, y yo no quiero teología. No sé si han escuchado eso. Entonces, no, yo mucho con la teología, no, yo soy pura Biblia. Mi pregunta es, ¿la teología de qué habla? ¿De Condorito? ¿De qué habla? No, pastor, ahí hay historia, pero es que hay un dicho muy importante, el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero es una gran verdad. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero cuando conocemos nuestra historia, tenemos la posibilidad de no cometer el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay lógica, se entiende eso. Entonces, si yo conozco la historia, conozco que ha habido gente que está, yo no voy a descubrir la pólvora. ¿Para qué vamos a? Hay un estudio de gente. Yo no voy a ir a estar transcribiendo la Biblia, dedicarme a hacer una traducción del griego al alemán, ¿no? O sea, no, es que Dios me llamó para... Ya lo tradujo otra persona, o sea, sería una locura que alguien pueda revisarlo, ¿no? Esa labor es una labor de gente eruditos, ¿no? Que hacen eso, pero nosotros lo que tenemos que estar revisando todos esos documentos, ¿no? Tener a la mano, ¿no? Y la confesión de fe de Westminster nos guía muy bien, ¿no? Los escritos de Calvino, que es un poco complicado el lenguaje que él utiliza para el 1600, pues, ¿no? Las traducciones han tratado de actualizarlas, pero la confesión de fe de Westminster nos ayuda muchísimo para entender algunas verdades, ¿no? Y poder a partir de ahí tener una base para poder sostener nuestras enseñanzas, ¿no? Muy bien, entonces hemos podido ver eso el día de hoy. Más bien, antes de continuar, quiero avisarles que voy a dejar 2 tareas, ¿ya? La semana pasada debía haberles avisado, pero bueno, va a haber plazo para que lo puedan entregar, ¿no? O sea, voy a consultar hasta qué fecha podríamos entregar, pues necesitan ustedes, creo, tener en estos días seguramente, para poder tener la nota de este curso, ¿no? Entonces, ahí vamos a conversar la fecha, hasta qué plazo tengo que conversar con Pastor Timoteo para ver el plazo que puedo dar para que me entreguen. Es simple, ¿no? La primera tiene que ver, van a hacer un artículo, mínimo una hoja, máximo 2. Es un artículo, ¿no? Donde van a hablar sobre
los decretos divinos, que es una de las doctrinas donde se encuentra la predestinación. ¿Ya? Nuestra iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, cree en la predestinación. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes tú explicarle a alguien? Entonces nosotros en ese sentido debemos tener cierta facilidad a poderle explicar. ¿Sí? Entonces después voy a escribirlo en el grupo y la primera va a escribir un artículo, ¿no? Sobre el tema de los decretos divinos, donde se contiene en el punto 3 y 4 de la Confesión de Fe de Westminster, trata el tema de la predestinación. Ahora les voy a explicar, les voy a pasar unos libros en PDF que son bastante básicos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Sumario de Doctrina Cristiana, ¿no? Ese sumario de doctrina cristiana es de Luis Berkhof, ¿no? Es un sumario bien, léanlo, hermano, léanlo, y cuando van a preparar un mensaje, y si contiene textos ahí y ustedes lo han leído, ¡pum!, va a ser como una enciclopedia, ¿no? Donde van a entender y tienen una serie de versículos sobre el tema, ¿no? Es una especie de concordancia sobre el tema y lo van a poder, está muy bien explicado. El sumario tienen que tenerlo es un libro de cabecera, ¿no? ¿Por qué Luis Berkhof? ¿No? Algunos dicen, bueno, hay teólogos más contemporáneos, por supuesto que sí, ¿no? Hay muchos. Pero Luis Berkhof es un teólogo reformado, ¿no? Entonces, escribe muy bien, ¿no? Y de ese libro, si bien es cierto, por ejemplo, él escribe teología sistemática, ¿no? Y basada su teología sistemática en ¿cómo se llama? Doctrinas reformadas, ¿no? Entonces, él, desde ahí, muchos teólogos después de él y más contemporáneos utilizan a Luis Berkhof como base de su teología, ¿no? Algunos otros, pues, ya se van por otro lado, pero, por ejemplo, uno de los más contemporáneos que a mí particularmente he podido conocer y tengo el libro es Wayne Grudem, ¿no? Es un norteamericano, ¿no? Estuvo en el año que yo estaba en el seminario, vino a Lima y tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona y estar en una conferencia sobre su libro de teología sistemática. Y entre una de las cosas que dijo él es que él es bautista, ¿no? Entonces los bautistas es teología reformada, ¿no? Pero él tiene como referencia el tema de Berkhof, ¿no? Porque Berkhof es un genio para sistematizar la enseñanza. Pero sí responde a un siglo anterior, ¿no? Él nació en el siglo anterior, ha muerto en 1940 y tantos, 50 y tantos por ahí, ¿no? Entonces, eso. Y el sumario de doctrina cristiana nos ayuda, ¿no? También hay un manual de doctrina reformada también, ¿no? Es un poco denso, habla sobre la religión, pero hay que leerlo, ¿no? Para poder tener un concepto un poco más amplio. Ahora vamos a ver también esos libros. Bueno, voy acá a citarlos. Acá por acá los tengo. Voy un ratito. Déjenme acomodarlos porque he abierto varias. Si hay alguna pregunta, me interrumpe, no hay ningún problema, porque para poder aclarar algunas cosas. Ahí se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, este es un libro PDF, ¿no? Manual de Doctrina Reformada. Bueno, el seminario tiene en su biblioteca el libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro físico, ¿no? Bueno, ahora por tema de la virtualidad nos hemos tenido que adaptar así, bueno, tenemos también en este formato, ¿no? PDF. Entonces, este manual de doctrina reformada también es bueno que lo lean, es de Luis Berkhof, como ven acá, lo voy a reducir un poquito para poderlo ver. Ya, ahí es, ¿no? Entonces, el contenido, por ejemplo, está acá, pues, mira, en el índice, ¿no? En introducción él habla sobre la religión, el tema, varias cosas interesantes, pero después empieza a tratar el tema, la doctrina de Dios y su creación. Son doctrinas principales, ¿no? Después él habla sobre la doctrina del ser humano en relación con Dios, ¿no? La doctrina de la persona y la obra de Cristo, ¿no? Es cristología. Lo que está acá haciendo es sistematizando la cristología, ¿no? La doctrina de la aplicación de la obra de redención, ¿no? La doctrina de la iglesia y los medios de gracia, ¿no? Y la doctrina de las últimas cosas, ¿no? Entonces,
Sería bueno que lo puedan revisar. Ahí está este libro. Y después está también el sumario de doctrina cristiana, ¿no? Este es el sumario, ¿eh? Esta es la portada. Sumario de doctrina cristiana, Luis Berkhoff. Después se los voy a compartir en el grupo para que ustedes lo descarguen directamente y los tengan en su computadora y puedan leerlo. Si pueden adquirir el físico, también bueno, depende, cada uno ya decide eso. Bueno, acá lo que hay que entender es quién escribe este sumario. Luis Berkhoff, como le dije, ¿no? ¿Y quién es Luis Berkhoff? Acá dice, ¿no? El pueblo evangélico conoce la reforma, pero generalmente por vía histórica. ¿Qué significa? Que cada día de la reforma, una vez al año, lo celebramos, ¿no? Nosotros celebramos, ¿no? La reforma, pero conocemos que Lutero, no, pero conocemos ese aspecto histórico, pero no teológico. El aspecto, la vía teológica es importante porque ahí se contiene y se puede conversar acerca de las doctrinas. Entonces la reforma tiene que ver con doctrina más que historia. Es historia, sí, por supuesto, pero ¿qué conocemos? Sí, que Calvino hizo y modificó, que Lutero pegó las 95 tesis, pero ¿cuáles eran el tema? Son temas doctrinales, ¿se entiende? Entonces, este Berkhoff dice, creemos que la obra del profesor Berkhoff va a llenar un gran vacío en este sentido. Es natural que no todos nuestros lectores compartan las opiniones del ilustre profesor del seminario Calvino, ¿no? Él está en el seminario Calvino. Él estudió y se graduó ahí y después él va a enseñar, ¿no? Entonces, pero la obra del profesor Berkhoff, por su calibre intelectual y por su profunda adhesión a la palabra de Dios, merece la atención tanto de aquellos que comparten sus ideas como de los que la rechazan, ¿no? De repente hay alguna duda, consultamos el libro y vamos a tener un poquito más de claridad sobre eso. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito, empieza igual, ¿no? Siempre empieza con el tema de la religión, ¿no? Una definición sobre eso. Yo quiero ir a una parte acá que es acá tiene al costado, pueden abrir su índice para ir directamente, ¿no? Por ejemplo, solamente quiero mencionar el índice, después vamos a ver, porque tenemos bastantes cosas que hablar. Acá está el índice, ¿no? El índice. Por ejemplo, esa parte de religión va a tratar la naturaleza de la religión, fuente de la religión, origen de la religión, ¿no? Para aprender de memoria, revelación, para estudio bíblico adicional. Y empieza la lección 2, ¿no? Con la revelación, ¿no? La revelación en sí, revelación general, revelación especial. Seguramente ustedes lo han estudiado cuando han estudiado teología, pero es importante siempre repasarlo. Léanlo. Es un consejo, ¿no? De forma personal, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Hay preguntas de repaso. Podrían organizar, si es que saben acomodarlo bien, un estudio con los líderes en la iglesia. Porque he notado en el seminario, o estudiantes de seminario, ¿no? Ustedes ya están en complementación para dar un examen son candidatos a pastor. ¿No? Ya sé que seguramente ya lo tienen más claro las doctrinas, pero he visto en el seminario que varios tienen problemas para entender el tema de la salvación, ¿no? Y creen que la salvación se pierde. Entonces, si un pastor cree que la salvación se pierde y enseña a la congregación que la salvación se pierde, la congregación va a formarse sobre eso, ¿no? Y tiene algunas implicancias el tema de si la salvación se pierde, ¿no? Entonces, no se puede, a veces no podemos explicar con claridad cuando dice la Biblia, no, bueno, en Romanos 8, dice que ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, es que ahí no dice la palabra salvación, nos separará de la salvación. Pero Cristo, ¿qué significa? Pues Salvador, ¿no? Entonces, nadie nos puede salvar, nadie nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que dice Romano. Pero encontramos en Apocalipsis que hay un texto que dice, te borraré del libro de la vida, ¿no? Entonces, aparentemente, pues tú dices, ay, te borraré. O sea, es posible que si estás anotado te borren. Y hay que detectar a qué se refiere con el tema de borrar del libro de la vida, ¿no? Esto tiene todo que ver con una explicación bíblica sobre el tema de la elección.
¿no? ¿En qué momento hemos sido elegidos? ¿Cómo el llamamiento eficaz que hemos conversado cuando hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Ese llamamiento eficaz es importante. Hay un llamamiento externo, ¿sí o no? ¿Cuál es el llamamiento externo? El llamamiento externo tiene que ver con que escuchamos la predicación de la palabra de Dios y estamos de acuerdo todos que la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios. No sabemos quién Dios ha predestinado para salvar. No lo sabemos. Tenemos que predicar a todos tenemos que predicar, ¿sí? Ese es el llamado externo, pero hay un llamamiento interno que lo hace el Espíritu Santo en la persona. Y ahí está el tema, ¿no? ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo guíe a esa persona de forma adentro? Porque Dios los ha elegido para eso. Y Dios tiene la capacidad para hacer eso. Entonces, eso alivia la carga de la responsabilidad de nosotros como iglesia, ¿no? No, es que no, la gente no se convierte, no, es obra del Espíritu Santo. Entonces, el otro extremo, ese es un extremo estar sufriendo, ¿no? Sufriendo, ¿no? Hay que tener pasión por las almas, hay que ir a amar las almas, ¿no? Así como Cristo la amó, pero hay un punto, ¿no? Que eso depende de la obra de Dios. Yo no puedo forzar para que la persona entre al cielo, ¿se entiende? Pues si no, la salvación dependería del predicador, no de Dios. Se va dando cuenta y cómo vamos manteniendo la tensión, ¿no? Pero hay otros que se van al otro extremo. Siempre hay extremos, eso siempre pensemos. Hay un extremo de la gente que ya hasta capaces se suicidan, pues, porque no pueden lograr que la gente se convierta, ¿no? Pero está el otro extremo que va hacia despreciar el tema de decir, bueno, pues si Dios ya ha determinado y la gente se salvaría, ¿para qué voy a predicar, no? El fatalismo, ¿no? Que se va al otro extremo, ¿no? Entonces, ninguno de los dos extremos Dios ha hablado, ¿no? En su palabra. Entonces tenemos, Dios ha predestinado la salvación de los seres humanos. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Muy bien, lo va a hacer a través de la predicación de la iglesia. ¿Se entiende? Por favor, eso tengo a través de las... O sea, si la iglesia tiene la responsabilidad de predicar, entonces la gente escucha. Pero hay otro elemento que es el Espíritu Santo convenciendo a la persona que Dios ha determinado. Y eso lo elige el Señor. Eso no podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que obedecer para recibir la bendición. ¿Cuál es la bendición? Dirás, ¿no? Que la gente se convierta. Esa es la bendición. Entonces la bendición llega, Señor, orando, Señor, que vengan personas a la iglesia. Tú das el crecimiento, Señor. Muy bien, el Señor da el crecimiento. Eso dice el texto de Corintios, ¿sí o no? ¿Quién da crecimiento? ¿No? Apolo regó, Pablo, Cefas, etcétera. Todos hicieron una labor. Pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Muy bien, entonces, como Él da el crecimiento, ya va a crecer, pues así nomás, ¿no? No. Tenemos que cumplir con una responsabilidad, porque ese es un principio bíblico. Nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. Si no leamos Deuteronomio, Éxodo, ¿no? Dice, en Deuteronomio muestra pues, las bendiciones por la obediencia, las maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, ese principio es lo mismo en el Nuevo Testamento. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio a todas las naciones, bautizando. Entonces, nosotros, ¿cómo va a crecer la iglesia? Cuando nosotros predicamos. Tenemos que predicar. ¿Y qué vas a predicar? El evangelio. ¿El evangelio qué es? Acordémonos un ratito más. Es salvación. Es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que predicar el evangelio. Pastor, pero yo le puedo poner un poquito más para que sea bacán. Canciones lindas para que la gente se convierta. Bueno, hay que alabar al Señor. Yo no digo que no, pero si tú haces canciones lindas y no predicas el evangelio, o puede ser que a través de las canciones uno puede expresar las verdades del evangelio, eso sería genial, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces la iglesia tiene que predicar. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad.
Entonces, nosotros hacemos nuestra parte, es nuestra responsabilidad, pero de eso no depende la salvación de las personas. El otro elemento de parte de Dios, Dios bendice. Empieza el crecimiento en la iglesia. Hermano, nosotros, nuestra labor en la iglesia es así. Nosotros somos pastores, estamos pastoreando. Algunos están ya en la función, otros están ya para, ¿no? Oficialmente van a ser ordenados pastor seguramente, ¿no? Son candidatos. ¿Y cuál va a ser su labor? ¿Cuál va a ser nuestra labor? ¿Ser un administrador de la iglesia? Sí, sería bueno conocer muchos principios de administración, de música, de diferentes elementos que se trabajan en la iglesia. Pero un pastor principalmente, ¿a qué se tiene que dedicar? A la predicación y la oración. El resto hay que hacerlo, sí, todo. Pero esas dos cosas no podemos dejar. Mira, la predicación, ¿no? Es importante. Porque, ¿y qué predico, pastor? El evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación del griego y de los gentiles. O sea, tenemos que saber, ese punto de la doctrina de la salvación es importante. La seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos. Ahora, no vamos a poner títulos así, pues, en un evangelismo que hagamos, ¿no? Pero tenemos que decirles esas verdades, ¿no? Que habla el evangelio. Muy bien. Listo, ya estoy evangelizando acá. Bueno, entonces, habla de la revelación. Ahora, siempre empiezan las doctrinas por el tema de la revelación. ¿Por qué? Porque el tema de la revelación tiene que ver lo que Dios ha dicho. Y eso tiene que ver con el segundo punto, las Sagradas Escrituras. Entonces, acá se va a ver en estos, o sea, vamos a definirlo, que las Escrituras son suficientes. La suficiencia es una doctrina bíblica. La suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. ¿Necesita, pastor, necesita algo? No necesita nada. Nada. La Biblia es suficiente. Y la confesión de fe en el Catecismo Menor va a venir eso, ¿no? Que la Biblia es suficiente, ¿no? Después vamos a ver algunos elementos. Entonces, acá está el tema de las Escrituras. Léanlo, la naturaleza de la esencia de Dios, ¿no? Conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Ahí está los nombres de Dios, los atributos de Dios, ¿no? La Trinidad. Explicarlo parece fácil, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? Tres personas en uno, ¿cómo es eso? Entonces, leámoslo ahí, nos va a ayudar de forma sencilla para poderlo ver, ¿no? Los decretos divinos, justamente es la tarea que estoy poniendo, ¿no? Los decretos divinos o los decretos eternos de Dios, ¿no? Acá están los decretos divinos en general, la predestinación, ¿no? Léanlo y puedan presentar un pequeño artículo, ¿no? Donde consideren, pues, bueno, los formatos para presentar cualquier documento, por lo general, lo básico les voy a pedir una introducción, el cuerpo y una conclusión. Les recuerdo que en la introducción van a hablar lo que van a presentar en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, ahí trabajan todo. En la introducción, cuando yo leo la introducción me va a presentar esto, pero ahí no se explica, sino en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pues solo para recordar, ¿no? Yo sé que tal vez ya lo saben, pero simplemente para clarificar. Y las conclusiones, no se agregan más contenidos, sino se sacan conclusiones, tampoco es un resumen, sino que debido a esto, concluimos esto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si hablamos de los decretos divinos, van a hablar de la predestinación, de todas maneras, tienen que hablar de la predestinación. Entonces concluimos que la predestinación no es bíblica. De repente alguno llega a esa conclusión, ¿no? No lo sé, vamos a ver su trabajo. Si ustedes llegan a la conclusión que la predestinación no es bíblica, perfecto, yo no voy a evaluar si están de acuerdo o no, simplemente si me lo demuestras bíblicamente que no es bíblica, ¿no? Valga la redundancia. ¿Se entiende? O sea, la conclusión ustedes tienen que decir, no es una opinión, ojo, la conclusión no es una opinión, opino que no, sino concluyo, debido a lo que he argumentado en el cuerpo, concluyo que la predestinación es una doctrina bíblica. Como lo he demostrado
en la parte que usted explica el cuerpo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Es un artículo pequeño de un mínimo una hoja, 2 hojas hagan para que puedan tener tiempo de poder interactuar, ¿no? Y si, por ejemplo, si sacaron una idea de este manual de doctrina, ¿no? No lo copien todo, pues, ¿no? Porque me ha pasado que en algunos espacios y lo han copiado igual. No, traten de sacar la frase y lo citan, ¿no? Página tal, Luis Berco Doctrina, ¿no? De repente otro librito leen. Si leen una página en internet, también pueden citarlo. La idea es que citen de dónde sacaron esa idea. ¿Es malo sacar ideas? No. Malo es no citarlas, ¿no? Porque, bueno, si no, pregúntenle a Acuña, ¿no? Que él no ha, ¿cómo dijo Acuña? Él no ha plagiado, ha copiado, dice. Bueno, esa va a ser la tarea. Acá pueden tener alguna referencia bastante sintético, ahí pueden ver, hay textos bíblicos. Sería bueno que siempre cuando presenten esto interactúen con los textos, ¿no? Bueno, ahí está, esa va a ser la tarea. No es muy difícil. No voy a evaluar si ustedes dicen no estoy de acuerdo o dicen no es bíblica. No, eso no. Alguno pensará, ¿no? Es iglesia presbiteriana, entonces creen en la predestinación y yo pongo que no es bíblico, entonces yo lo 0. No, le puedo poner hasta 20 si es que demuestran con argumentos, ¿no? ¿Se entiende la idea? No es que yo les voy a decir, ustedes tienen que pensar así como piensa el profesor. No. Quiero ver a ver cómo pueden argumentar, ¿no? Porque algunos me responden, sí, no, es que eso no es bíblico, sí, pero demuéstrame. No, es que no es bíblico porque, y se quedan ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, esa es la idea, un poquito ver esa destreza. Después, bueno, las otras doctrinas de la creación, la providencia, ¿no? El hombre en su estado original, el hombre en el estado del pecado, hombre en el pacto de la gracia. Esta doctrina es muy importante. La gracia tiene que ver con la soberanía, ¿no? Los nombres y naturalezas de Cristo, ¿no? Los nombres de Cristo, los estados de Cristo, ¿no? Es importante, estado de humillación, ensalzamiento, ¿no? Según Filipenses, ¿no? Los misterios de Cristo, ¿no? El ministerio profético. Siempre en algunos espacios se van a encontrar con personas, tal vez ya lo han escuchado, y dicen, ¿cuáles son los oficios de Cristo? ¿No? Eso en teología sistemática también se ha revisado, ¿no? ¿Cuáles son los profetas, sacerdote y rey? ¿No? Son 3 oficios que tiene Cristo, ¿no? Profético, sacerdotal y real, ¿no? Acá lo ponen de esa forma, ¿no? Después la redención por Cristo, ¿no? La doctrina de la aplicación de la obra de la redención, ¿no? Llamamiento y regeneración. Hermano, esta parte es importante, porque muchos a veces queremos motivar a los jóvenes, ¿no? Ustedes tienen seguramente jóvenes en la iglesia, y quieren hablarles del llamamiento para que entren al servicio, ¿no? Que siempre hacemos eso. Lean llamamiento y regeneración. Cuando entendemos un poquito el tema de la regeneración, primeramente vamos a entender y no vamos a estar como tratando de obligar a los chicos de la iglesia a hacer cosas que no pueden. Entonces los llevamos y en este caso a veces a los hijos, ¿no? En mi caso yo tengo hijos, ya tengo un hijo que es adolescente, 17, y he visto en otros que quieren obligarles a comportarse como cristianos, ¿correcto? Entonces, cuando uno entiende el tema de la regeneración, es cuando ya recibió el Espíritu Santo, ha sido una nueva criatura, ha habido un cambio del corazón, ¿no? Sabemos toda la enseñanza. Entonces, esa persona o joven, entonces, puede obedecer, dice que el Espíritu Santo da convencimiento de ¿qué? De justicia, juicio y de pecado. Y a veces yo leo por experiencia del Ministerio Juvenil, veo que muchas, las personas de frente atacan hacia el tema del pecado, pero los chicos no lo ven, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero por qué va a una fiesta? ¿Por qué les gusta la música esta, perreo? ¿Y por qué tienen relaciones sexuales antes de casarse? Aunque es un tema de tentación. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ven que es normal? Entonces, porque no ha sido regenerado, ¿no? Leamos, nos va a ayudar mucho para poder enseñar también a otros líderes en nuestra iglesia sobre esta
el tema del llamamiento y la regeneración, cómo funciona. Entonces la regeneración no es algo que lo hace el hombre, es algo que hace Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí vamos a poder tener unas ideas más claras para poder, en este caso, poder tratar con los hermanos, con los jóvenes en la iglesia, ¿no? Poder entender cómo funciona esto, ¿no? El tema de la conversión, ¿no? El tema del arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepiéntete, le decimos, ¿no? No sé si ustedes saben, arrepiéntete. Y uno dice, pero si no se arrepiente, lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, ¿no? ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Según la Biblia, el arrepentimiento es algo que Dios también ocasiona, ¿no? Dios concede el arrepentimiento. En Hechos vemos que Dios concede, los judíos cristianos que ya estaban ahí, ellos dicen, ¿no? He visto que Dios ha concedido también el arrepentimiento a los gentiles, ¿no? Entonces es algo que Dios pone, es un don de Dios, el arrepentimiento, ¿no? La fe, el arrepentimiento, todo lo que hace Dios para que nosotros podamos responder a su llamado, ¿no? Ahí pueden verlo, ¿no? La gran doctrina de la justificación es importantísimo poderla comprender y sobre todo poderla explicar, ¿sí? La santificación y la perseverancia de los santos, ¿no? Si Dios nos ha elegido, nos ha predestinado, ahí nos deja, ¿no? Entonces algunos piensan, ahora tienes que formar, sí, hay una responsabilidad, pero la Biblia enseña que Dios, si nos ha llamado, nos va a ayudar a perseverar. O sea, Él va a hacer cosas que nos ayuda a perseverar. No es que nos convertimos y nos quedamos ahí, sálvese quien pueda. Entonces, ¿quiénes piensan eso? Piensan que pierden la salvación. Porque ya Dios me salvó, ahora yo soy el responsable de mi salvación. Hay un texto que dice que debemos hacernos cargo con responsabilidad de nuestra salvación, pero no está diciendo que de nosotros depende nuestra salvación, porque si no, una vez más recae que si yo me relajo, pierdo la salvación. ¿Entiende? ¿No? Entonces, la perseverancia de los santos es una doctrina buenísima para poderla comprender y poder entender cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Perseverancia, santificación, ¿no? Son los puntos, pues, de la reforma, ¿no? La naturaleza de la iglesia, ahí pueden ver, gobierno de autoridad en la iglesia, ¿no? La palabra de Dios y los sacramentos en general, ¿no? En la mayoría de las iglesias que no son reformadas, bueno, principalmente la iglesia presbiteriana dice sacramentos, ¿no? La iglesia bautista, que son de doctrina reformada, bueno, hay algunas variaciones, ¿no? Pero no le llaman sacramentos, ¿no? Porque ellos no quieren nada con lo que dice la iglesia católica. Bueno, en la iglesia católica usan el término sacramento, ¿no? Pero sabemos que son dos, no nos hagamos tanto problema por el término, son dos, ¿no? Santa Cena, bautismo y Santa Cena. Son dos sacramentos u ordenanzas, ¿no? Ahí pueden ver un poquito más. El bautismo cristiano, la cena del Señor con más detalle. Muerte física, la segunda venida de Cristo, resurrección, juicio final y el estado eterno, ¿no? Léanlo, es muy bueno. Y bueno, hasta ahí hemos avanzado un poquito, presentando un panorama para que ustedes puedan, no lo podemos tratar, ¿no? Me hubiera gustado poder tener un par de meses, ¿no? Poder ir viendo algunas cosas, pero no, simplemente la estamos mostrando así rápido. Y ahora quiero entrar, a ver, bueno, vamos a ver un poco el tema de la confesión de fe de Westminster. La confesión de fe de Westminster estaba conversando, bueno, recordando un poco, lo van a llevar en estudio de confesiones. Tal vez lo van a usar un poco más. Solamente quiero mencionar algunos elementos y revisar, porque el curso es doctrina reformada. Y esa doctrina, ¿dónde está? ¿Dónde la contienen? En la confesión de fe de Westminster. ¿Sí? Lean los elementos históricos, cómo fue que apareció, hubo un grupo de puritanos. O sea, ahí no se aparecieron, no habían presbiterianos ni reformados, pero habían puritanos. Y ellos trataron el asunto, léanlo en la historia, simple, no es muy complicada. Yo quiero ir un poquito más al punto que nos, tema de doctrina, de la doctrina. Lo voy a poner acá ya. A ver, acá estamos.
Ya. Miren, este también después se los voy a pasar. Este se llama la Confesión de Fe de Westminster, pero esta versión que he conseguido es interesante. ¿Por qué razón? Dice Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Se los voy a pasar para que cuando tengan tiempo siempre revísenlo nota por nota, ¿ya? Este es para clases de estudio, bacán, ¿no? Me gusta porque ahí podemos revisar directamente algunas anotaciones y poder conversar acá. Entonces, acá está el libro, acá está el contenido, ¿no? ¿Y qué cosa tiene de contenido? Lo que los libros de teología hablan, ¿no? ¿Sobre qué hablan? Sagradas Escrituras, Dios y la Santa Trinidad, el decreto eterno de Dios. La tarea también que estoy hablando sobre decretos divinos es decretos eternos de Dios, ¿no? Entonces también pueden leer esto y de ahí sacar algunas ideas y complementar. Y la tarea que quiero contiene la predestinación. Lo que quiero en la tarea es de que ustedes lo que han aprendido lo escriban. Por eso son 2 páginas nada más, ¿no? Lo escriban de tal forma que ustedes con eso puedan explicarle a alguien en la iglesia, ¿sí? Y ya lo tengan ahí archivadito y las veces que tengan, ya eso, a veces uno lo tiene archivado, pero si tú lo hiciste, ¿no? Lo revisaste, eso te queda grabado en la mente, ¿no? Ese es el propósito de esta tarea. Muy bien, como ves, habla sobre todas esas doctrinas, por ejemplo, el libre albedrío, ahí me gustaría poder tomar, pero todo esto, pero vamos a ver una parte de decreto eterno de Dios, vamos a ver, y el otro punto, la seguridad de la gracia y la salvación, ¿no? Entonces, como el decreto eterno de Dios es tarea, ustedes lo van a revisar, ¿no? Para que puedan ver, no es mucho. Y ahorita lo que vamos a tratar un poquito, que es el tema de la seguridad de la gracia y la salvación. Tal vez usted crea, sí, la salvación no se pierde, pero ¿cómo puedes argumentar eso? Pues te vas a encontrar con unos textos, por ejemplo, que te borraré del libro de la vida. ¿Cómo podemos explicar eso? Seguramente ya has podido, pero vamos a revisarlo brevemente en este estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, y una vez más tiene un índice, mira, y acá encuentras todo, ¿no? Entonces, puedes buscar acá. En este caso, está en azulito. Entonces, damos ahí, ¿no? Perseverancia de los santos, de la seguridad de la gracia y salvación. Vamos a ese punto. Muy bien. Es el capítulo 17, ¿no? De la gracia, seguridad de gracia y salvación. Vamos a leer un poco para poder comprender. Y ahí sí me van a ayudar. De repente, Jefferson empieza. Hay 2 enunciados, ¿sí? De la Confesión de Fe de Westminster, así se escribe, ¿no? En este punto, que es el capítulo 17, bueno, acá dice 18, ¿no? Acá dice 17, pero acá dice 18. Bueno, vamos a leer estos 2. El primer punto, léelo Jefferson, y el segundo punto, léelo Carlos. Por favor, ahí está. Se ve, ¿no? Se puede escribir, ¿no? Por favor, leemos. Primer punto. Aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, la cual es una esperanza que perecerá, sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, pueden, en esta vida, estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia. Pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los hará avergonzar. Muy bien. Número, Entonces, en esta parte hemos visto, o sea, el estado de salvación, ¿no? Habla del estado de salvación. Dice quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús, ¿no? Y ahí está la diferencia, notemos, el que cree verdaderamente, ¿no? Siempre cuando hablamos debemos de la verdadera fe, ¿no? Porque si hablamos de fe es muy genérico, ¿no? Pero si hablamos de la verdadera fe, la fe de la Biblia, ¿no? Tiene ciertas, ¿no? Y acá es verdaderamente creen en el Señor Jesús. Y una característica de eso es le aman con sinceridad, ¿no? Procurando caminar en buena. Y este elemento procurando caminar quiere decir pues que no somos perfectos, pues vamos a
vamos a, pues ya ustedes saben, ¿no? Siempre vamos a luchar con el tema del pecado, ¿no? Ya tal vez ya no estamos luchando con los pecados escandalosos de estar de repente tomando o en fiestas, ¿no? Pero a veces sabiendo hacer lo bueno, como dice las escrituras, y no lo hacemos, es pecado, ¿no? Pecado es misión, ¿no? O de repente nos enojamos más de lo debido, ya ustedes me entienden. Entonces, procurando caminar en buena conciencia, es procurar delante de él, pueden en esta vida estar ciertamente seguros. La clave es la seguridad de la salvación, ¿no? Que están en el estado de gracia, ¿no? Y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará la salvación, ¿no? O sea, no vamos a ser avergonzados porque vamos a participar de esa herencia, ¿no? Vamos a estar con el Señor. Esa es la idea. Segundo punto, vamos a leerlo y después vemos el comentario. Carlito, por favor. Número 2. Esta certeza no es una simple persuasión conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren, en el testimonio del espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, espíritu que es la prenda de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de la redención. Muy bien. El espíritu de adopción, ¿no? La doctrina de la justificación y la adopción es importante. El tema de la adopción, como Dios nos adopta hijos de Él, ¿no? Somos creados, ¿no? Perdón, este está en Efesios 2:10, ¿no? Somos hechura suya, creados para buenas obras, ¿no? El término que se utiliza ahí es poema, ¿no? Poema viene del término de poema, ¿no? Somos poema, una obra de arte de Dios, ¿no? Creado para buenas obras, ¿no? No teníamos buenas obras antes, sino que hemos sido regenerados, creados para buena obra, ¿no? Eso es lo que nos da la identidad cristiana. Entonces, hay una seguridad infalible de fe. Eso es importante. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito con este material el 1 y 2, el primer punto 1 y 2 de la confesión, estas secciones de la confesión, ¿qué nos enseña? Acá nos explica un poquito, eso es lo bueno de este material. A ver, Pastor Arturo, ¿usted puede ver la pantalla y leer? ¿Puede ver la pantalla? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya me escucha? Sí, ¿Me le escucha? escuchamos, claro. Ya. Sí. El 1 y 2, ¿no? El primer punto. Empezamos uno por uno. Ya, el 1. Que hay una certeza falsa con la cual se complacen algunos hombres no regenerados, en la cual están engañados y en la cual finalmente serán descubiertos. 2. Que hay una verdadera certeza en la cual los verdaderos creyentes no están engañados, sino infaliblemente confirmados y en la cual no serán desconcertados. Y 3, que esta certeza infalible descansa en 2a, la palabra infalible de Dios, b, la gracia del corazón del creyente de las cuales habla la palabra. Y acá voy a avanzar, ¿ya? Y C, ¿qué dice? C, el testimonio del Espíritu que hace que el creyente sea capaz de confirmar el uno por el otro. Muy bien. Entonces, es interesante que hay unos que, o sea, esta enseñanza que hemos visto de la confesión de fe con respecto a la seguridad y salvación, es que hay unos que tienen una certeza falsa, o sea, creen que son cristianos, ¿no? Y se complacen, ¿no? Pero dice que estos hombres son no regenerados, en la cual están engañados, en la cual finalmente serán descubiertos. Y eso tiene que ver con una enseñanza bíblica, o sea, el trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando la gente le pregunta a Jesús y Jesús da la parábola del trigo y la cizaña? ¿Y qué dice? Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el Señor dice, no los toquen. Bueno, Él dice, ¿y cuándo vinieron a sembrar la cizaña? Bueno, alguien vino en la noche, lo sembró, pero no lo saquen.
No lo saquen, dice, ¿sí? Sino que al final, por los frutos, ¿no? Va a haber y ya van a saber cuál tiene fruto, ¿no? Su espiga, este es trigo. Y vamos a poder ver la cizaña, ¿no? Y esa labor no la hace nosotros, sino ¿quién lo hace? El Señor. ¿Ya? ¿No? Cielo, infierno, ¿no? Salvación y condenación. Entonces, esta certeza infalible, o sea, no hay error, ¿no? Descansa en la palabra, en las gracias del corazón del creyente y el testimonio, escúchame, el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros nos da esa convicción. Nos da la convicción, ¿no? Entonces vamos a leer este párrafo que es un poquito más grande. Lincoln, ¿está por ahí? Buenas noches, Lincoln. Ya. Mientras que arreglas, vamos a ir avanzando. Carlos, por favor. Perdón, Jefferson. A ver, léete este párrafo. Listo, pastor. Doy lectura. Las escrituras dicen que los hombres son propensos a engañarse tanto a sí mismos como a los demás. Nada hay tan engañoso como el corazón. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Así era el fariseo descrito por nuestro Señor. Estaba seguro de que todo andaba bien con su alma, pero solo se engañaba a sí mismo. Un hombre se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien. Sin embargo, el Señor no lo perdonará. Así termina la esperanza de los impíos. No importa cuán seguro se sientan. Es más, puede que la fuerza de esa certeza sea la medida de su iniquidad, así como los días de Jeremías. Los que afirmaron con fuerza, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Confiaban en palabras engañosas que no tenían validez alguna. Puede que el gozo de aquellos sea grande, pero no será duradero. Muy bien. Se va entendiendo la lectura, ¿no? O sea, hay algunos que y se dejan guiar por el corazón, ¿no? No, yo siento en mi corazón, el Espíritu Santo, algunos sienten, he escuchado personas que dicen, sienten un calorcito en las manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que no siente calorcito en las manos y va a predicar y está nervioso? Se le pone la mano helada, ¿no? Pues son diferentes, ¿no? Entonces, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, las emociones no deben guiarnos, sino debe ser la convicción de la palabra de Dios. Ese es el punto. Ahora, todos sabemos que el corazón es engañoso, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? Entonces, el tema de la salvación, cuando ha obrado el Espíritu Santo, nadie me las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Las que el Señor me dé, mi Padre me las dé, de mi mano nadie me las arrebata. Esa convicción nosotros tenemos que tener claro, hermanos, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Jesús dice, de mi mano nadie me las arrebatará. Entonces, ¿qué otra enseñanza puede ser más fuerte que la enseñanza del mismo Dios? Acuérdense, una de las cosas que Jesús dijo, oyeron que fue dicho, ¿sí? En el Sermón del Monte, oyeron que fue dicho. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Oyeron que fue dicho. ¿Quién dijo? Y dice, no matarás. Bueno, ese es un mandamiento. ¿Sí? Ese mandamiento que fue dado a Moisés, ¿qué habían hecho los fariseos? Lo habían interpretado y habían acomodado un montón de cosas, ¿no? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, la enseñanza de Jesús, tenemos que entenderla. Y él dice, es el mejor. ¿Quién es Jesús? Es el mejor predicador. Él es el príncipe de los predicadores. Yo sé que a Spurgeon le dieron en su país
le dieron el título el príncipe de los predicadores, pero en realidad no lo es. Sí puede ser uno de los mejores predicadores, pero el príncipe de los predicadores es Jesús. Es el príncipe de los pastores, es príncipe de los predicadores. No hay nadie que predicara como Jesús. Ahí en la Biblia dice, predicaba como que tiene autoridad. Y él con esa autoridad, él predicaba. Lo que más hizo Jesús, bueno, sanó, liberó, pero lo que más hacía y él daba prioridad era la predicación. Y predicaba por las aldeas. ¿Y qué predicaba? ¿No? Entonces, él, entre las cosas que él dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y él no está trayendo una nueva enseñanza, sino la mala interpretación de los predicadores de ese tiempo. Ustedes oyeron, no cometerán adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? El que mira a una mujer y la codicia, ¿no? No dijo el que mira, o sea, todos tenemos que sacarnos el ojo, hermano, porque siempre va a haber hermanas, mujeres en la calle, vamos a verla. El problema es el que la codicia. Aún a pesar que no la toca, la codicia en su corazón ya es pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, la máxima autoridad para temas de asuntos para decisión es Jesús. Y él, entre las cosas que dijo, dice, lo que mi Padre me da, nadie, ¿se acuerdan de ese texto o no? Nadie me las arrebata de mi mano. Las que me da mi Padre. No son todas. Las que me da. Nadie las arrebata de mi mano. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué existe la duda de que la salvación se pierde? Entonces, las razones son, ¿por qué esa persona que pensamos que ha perdido la salvación, que se comporta como alguien que no es salvo, simplemente no ha sido regenerado, no se ha convertido, sigue viviendo en lo mismo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Obligarlo a vivir como cristiano? No puedo, no puede, no tiene la capacidad. Necesita la regeneración, necesita ser una nueva criatura, necesita el Espíritu Santo para que se va dando cuenta qué importante es eso, ¿no? Pero el que ha recibido no va a perder su salvación. Se comprende, ¿no? Entonces, acá vemos el tema del corazón, ¿no? No hay que dejarnos guiar por el corazón. A ver, Carlito, por favor, lee el segundo párrafo, pero... Muy bien, paso a leer. Dice, pero a pesar de ello, es muy cierto que puede existir la verdadera certeza de una buena relación con Dios. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice el apóstol en Romanos 8:16. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, dice Juan en 1 Juan 2:3. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 1 Juan 3:14. Y la Escritura no se contenta con decir que existe la verdadera certeza, sino que nos exhorta a que cada uno siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y complete su esperanza. Hebreos 6:11. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, estando seguros de que si hacen estas cosas no caerán jamás. Según de Pedro 1:10. Si bien es cierto que un hombre puede estar seguro de su salvación, aunque en realidad no la tenga, también es cierto que un hombre puede estar seguro de su salvación y realmente ser salvo. Y no solo puede tener certeza de este hecho, sino que también puede saber que no está engañado. ¿Se comprende la idea? O sea, va a haber personas que piensan que son salvas, pero también hay personas que pueden estar seguros de su salvación y realmente ser salvos, ¿no? Y no solo puede tener esa certeza, dice, esa es una certeza de este hecho, sino que también puede saber que no está siendo engañado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Los frutos. O sea, creo que la semana pasada utilicé esa ilustración. Acuérdense de esa película Babe, ¿no? De un chanchito que se creía pastor, perro pastor. Y había un pato, un ganso, que todas las mañanas se levantaba, ¿no? Tempranito y para ganarle al gallo, pues, ¿no? Y él quería cantar. Ese es
es ciencia ficción, pues no existe eso, pero y él quería cantar, no podía cantar. Es un pato, ¿no? Y gritaba como pato, tiene pico de pato, pie de pato, cola de pato, es un pato. Entonces uno mira y dice, ¿qué es? Si uno mira y dice es gallo, pues no, se le ha caído el tornillo, ¿no? Estamos viendo, entonces, según su actitud, cómo vive, nosotros lo damos cuenta, pues, qué cosas pasa, ¿no? Entonces, eso es importante. No confundir a veces el tema si alguien es salvo o no. No lo podemos determinar nosotros. Pero el que es salvo no pierde la salvación. No. Muy bien. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cuál entonces es la diferencia entre la verdadera y la falsa seguridad? Muy bien. Hermano Arturo, ¿puedes leer, por favor? Existe. Punto 1. Prende tu micrófono. Ahora sí. Se volvió a apagar. Vuelvo a prender. Una vez nomás, tócalo. ¿Ya me Ya, escucha? ahora sí. Ya. Ahora sí. El 1, ¿no? El 1. Sí. Pastor, el 1. Así es. Ya. Existe una diferencia, en primer lugar, en las cualidades con las que se manifiestan. ¿Ah? Ya. La verdadera certeza de luz a una verdadera humildad, pero la certeza falsa da luz a orgullo espiritual. 1 Corintios 5:10, Gálatas 6:14. B. La verdadera certeza lleva una mayor diligencia en el ejercer la santidad, pero la falsa lleva a la indolencia y a la autogratificación Autogratificación, sí. ya de, creo que no le veo su parcita para ahí. C, Sí, sí. sí. Sigo la C. Sí, por favor. La verdadera certeza lleva a una autoexaminación honesta y a un deseo de ser escudriñado y corregido por Dios, pero la falsa lleva a la disposición de estar satisfecho con las apariencias y evitar una correcta investigación. Ajá. D. La verdadera lleva a constantes aspiraciones a una comunión más estrecha con Dios, la cual no desea la certeza falsa. No es la fuerza de la convicción del individuo lo que comprueba la validez de sus certezas, sino el carácter de su convicción. Un hombre puede estar fanáticamente seguro que es salvo, pero esto solo indica que está sinceramente equivocado. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Entonces, lo que venía anunciando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera y falsa seguridad? ¿No? O sea, alguien puede pensar, sí, yo soy salvo, pero hay una falsa seguridad y hay una verdadera seguridad. Y tiene que ver con las evidencias en la persona. Por ejemplo, dice las cualidades, y tiene que ver con cualidades, habla de la luz y la humildad, ¿no? Y la humildad, ¿qué cosa es la humildad? ¿No? Principalmente es reconocer la necesidad del Señor. Tener la necesidad de que Dios nos indique las cosas, ¿no? Esa necesidad, y esa necesidad me lleva a orar. Esa necesidad me lleva a consultarle a Dios en las Escrituras, ¿no? Y lo contrario a esa humildad es el orgullo espiritual. Pues, gracias, Señor, ¿no? Acuérdense esa oración, a ver si la recuerdan. Gracias, Señor, que no soy como estos publicanos, ¿no? Yo diezmo, yo hago, oro, ayuno, Señor. Gracias, Señor, que no me has hecho como estos, ¿no? Estos incircuncisos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese orgullo espiritual, ¿no? Que piensa que se merece la salvación,
es el privilegiado, la privilegiada de Dios. O sea, Dios me bendice, ¿no? Y hay gente que a veces está, no sé si a usted le ha pasado que a veces uno está pasando unas situaciones bien difíciles o algún hermano en una situación difícil y hay alguien que como que muestra que los símbolos de como una mejor economía es porque Dios le ha bendecido. Sí, sí, Dios bendice también, da prosperidad, pero, ojo, conozco mucha gente que no es cristiana y tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones y no necesariamente ha sido una bendición de parte de Dios, ha sido por un trabajo, un esfuerzo de ellos, ¿no? Entonces, el tema económico no necesariamente indica bendición de Dios, ¿no? No indica bendición de Dios, ¿no? Pero sí hay un elemento espiritual, ¿no? Esa persona que cada día se quiere relacionar mejor, y eso lo menciona acá, ¿no? La verdadera certeza lleva una mayor diligencia en ejercer la santidad, o sea, batallar con el pecado, ¿no? Pero el que no es indolente, ¿no? No reconoce, ¿no? Un ejemplo en la Biblia, a ver, menciona un ejemplo en la Biblia de alguien de un orgulloso en la Biblia. ¿Se acuerdan de un orgulloso en la Biblia? A mí me viene a la mente Jonás. Jonás era un creyente, ¿ah? Es un creyente, ha sido llamado por Dios, escuchaba a Dios, pero tiene un problema de orgullo, ¿no? Su nacionalidad era su orgullo, ¿no? Y no quería que Dios perdone a Nínive, no quería no entendía la misericordia de Dios. Y él, en su orgullo, ¿dónde se demuestra su orgullo? Cuando él en el capítulo 1, ¿qué dice en el capítulo 1? Que él huye al mandato que Dios le da. O sea, Dios le da un mandato, él desobedece, o sea, está en desobediencia y se va. Dios lo trae, ya sabemos cómo lo trae, ¿no? Y estando en el pez, ¿qué hace? Ora. Entonces algunos se muestran, qué espiritual, mira, pero él está orando porque ya no le queda otra opción. Y uno dirá, pastor, ¿por qué mencionas eso? Porque él podía orar en la tempestad, ¿te acuerdas? Que lo despierta el marinero, oye, ora a tu Dios. Todos estamos acá, ora, le llama la atención. Y él no ora. Y se pone a orar dentro del pez, porque no le queda, ya está muerto, pues 3 días, está metido en el vientre de un pez. Se está ahogando, se está muriendo. Y ora. Pero esa oración es interesante, que habla mucho de Dios, pero no le pide perdón por su desobediencia de no hacer lo que Dios le estaba encargando. Note, lea Jonás capítulo 2, su oración no pide perdón. Ese es un símbolo del orgullo, ¿no? Yo no necesito, o sea, yo soy el profeta de Dios, pues, mira, ¿te das cuenta? Interesante ver esos aspectos, ¿no? Bueno, hay mucho que ver ahí. El tema de la falsa espiritualidad, pues, ¿no? Tratar de mostrar algo que no somos, ¿no? Bueno, hay bastante que entender ahí. Entonces, hay una segunda diferencia. Hermano, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? Último leyó, hermano Arturo, ¿no? Sí, pastor. Ya, entonces, ya, a ver, Lincoln, ¿estará ya listo tu micro? ¿O todavía? Creo que todavía, ¿no? Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí, ya. Listo. Lee. Listo. Segunda diferencia. La segunda diferencia entre la certeza verdadera y la falsa es que a su base es distinta. La certeza verdadera descansa sobre 3 cosas, todas las cuales están ausentes en los que poseen la certeza falsa. La verdadera seguridad descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios dice.
La certeza falsa descansa en lo que dice el hombre, Hebreos 6, 17, 18, Salmos 118, 8 y Proverbios 28, 26. B. La certeza verdadera descansa en la evidencia presentada por la verdadera posesión de las gracias que Dios promete otorgar. La certeza falsa descansa en la mera semejanza de estas. 2 Corintios 1:12, 1 Juan 2:3, 3:14, 2 Pedro 2:10, Lucas 18:10 al 14. La C, la verdadera certeza descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, aplicando la palabra de Dios, de tal modo que sabemos que somos hijos de Dios. La certeza falsa descansa en el testimonio del espíritu del error por medio de la supresión de la palabra de Dios. Romanos 8:15 al 16, 2 Tesalonicenses 2:9 al 12. Sobre todo esto significa que la certeza verdadera e infalible descansa en el espíritu y la palabra de Dios. Ha dicho ciertas cosas infalibles en su palabra. Ha dicho que todo aquel que cree en Cristo ya posee la vida eterna. Juan 3:36. Bueno, creo que no está bien la cita. También declara infaliblemente que sabemos que no conocemos y cumplimos sus mandamientos. Además, el mismo Dios que declara estas cosas también las produce en los elegidos. Nos hace capaces de creer en Cristo y cumplir sus mandamientos. Por consiguiente, cuando creemos en Cristo y cumplimos sus mandamientos, el Espíritu Santo nos hace capaces de saber que así es. Y como sabemos que creemos en Él y cumplimos sus mandamientos, entonces poseemos la certeza verdadera. Creemos que la palabra de Dios es infalible al hablar de nosotros. Es de suma importancia insistir que esta certeza infalible nunca llega por medio de alguna revelación privada del Espíritu. Afirmar que nuestra certeza descansa en un testimonio del Espíritu aparte de o añadido a la Biblia es afirmar que tenemos una certeza falsa. La palabra de Dios es suficiente. Solo por medio de la Escritura está enteramente capacitado el siervo de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17. Al efectuar la certeza infalible en los corazones de los creyentes, el Espíritu Santo no comunica una nueva revelación, aplica lo que ya ha sido revelado, es decir, la verdad de las Escrituras, de que los creyentes serán salvos al juntar la palabra de Dios con las promesas infalibles que contiene y las gracias que ya existen en el corazón a las cuales se dirigen esas promesas. El Espíritu hace que el creyente sea capaz de decir con certeza: soy hijo de Dios y siempre lo seré. Así es, muy bien. ¿No? Y voy acá a leer el Romanos 8:15, es interesante el texto. Ahí está citado. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, nota lo que dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Interesante, el espíritu de adopción. Y por el cual clamamos Abba Padre. O sea, esa es una evidencia, ¿no? O sea, es una evidencia de esa revelación del Espíritu Santo, sentimos que somos hijos de Dios. Y el Espíritu clama Abba Padre. Hay una necesidad de hablar con Dios, una necesidad. El Espíritu Santo nos revela a nosotros cuando hemos pecado, sentimos culpa, queremos alejarlo. No somos perfectos, ¿no? Sino que ese Espíritu dice, soy hijo de Dios y siempre lo seré. Interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a leer el último párrafo para poder completar. A ver, Jefferson. Sí, pastor. Algunos han afirmado que el Espíritu Santo comunica la certeza al alma del creyente inmediatamente, es decir, sin el uso de las Escrituras. Utilizan a Romanos 8:16 para apoyar sus afirmaciones. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es verdad que el Espíritu mismo nos asegura, pero el Espíritu se comunica con el Espíritu del hombre inmediatamente y no a ese Espíritu inmediatamente. Es decir, Dios ejerce una influencia inmediata en el Espíritu del hombre,
pero no se comunica directamente con el espíritu del hombre aparte de las escrituras. Más bien, la influencia inmediata es tal que el hombre y Dios hablan juntos. El hombre diciendo, soy salvo porque soy un verdadero creyente, y Dios diciendo, todo aquel que crea en el Hijo tiene vida eterna. Al conformarse nuestro espíritu al espíritu de Dios, lo que decimos estará de acuerdo con lo que Dios, el Espíritu, dice en la Escritura. Así, la certeza de que somos hijos de Dios viene no únicamente del Espíritu Santo, sino de un testimonio unido, afectuado por el Espíritu, y al concordar nuestra palabra con su palabra. El aspecto especial o personal de esto consiste no únicamente en lo que Dios dice, sino más bien en el hecho de que somos, por su gracia, capaces de decir de nosotros mismos lo que Él dice de los verdaderos creyentes en la Escritura. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en la Biblia, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Biblia, a la cual nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vemos que la Escritura es suficiente. Uno de los principios de la Reforma es que la Escritura es suficiente. O sea, el principio de la Reforma es que es eso, pero ¿de dónde viene eso? De la Escritura. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir, ¿no?, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Discierne, ¿qué cosa? Las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la Biblia. Entonces la Biblia es suficiente para darnos revelación. ¿Y cómo confirma eso? El Espíritu Santo. Pero cuidado, ¿no? Cuidado con esas nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas, ¿no? Siempre el problema en las Escrituras es cuando empiezan las revelaciones de otras personas que quieren agregar algunas cosas al texto bíblico. No necesita, es suficiente, ¿no? Entonces, la salvación en la Biblia hay una seguridad de los que sí realmente son salvos, ¿no? La salvación no tiene, hay una seguridad en ese sentido. Muy bien, bueno, después les voy a compartir, acá hay unas preguntas como para poder reforzar lo que hemos estudiado, no lo vamos a ver. Después hay otros puntos, ¿no? Voy a leerlo rápidamente. Dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, ¿no? Pues puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar por mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esa seguridad. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que Dios le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por el uso correcto de los medios ordinarios, sin la revelación extraordinaria. Por lo tanto, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche de gozo, paz en el Espíritu Santo, en amor, gratitud a Dios y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así que esta seguridad está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. Entonces, esto indica, ¿no?, que ¿quiénes son los que realmente aman al Señor? Los que son discípulos, los que obedecen su palabra. O sea, la evidencia tiene que ver con una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? ¿No? Entonces a ver, ¿qué pasa? Nosotros observamos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Vemos allá, ¿quiénes están obedeciendo? ¿No? Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está presente en esas personas, ¿no? Está viviendo, no es una persona perfecta, ¿no? Tiene sus momentos, pasa una situación, sus luchas, sus batallas, tentaciones, pero ahí, ¿no? Entonces,
de repente es alguien que pecó, pero dice, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿no? Entonces, siempre el Espíritu en nuestras vidas nos lleva a la obediencia, ¿no? Ese es un fruto propio de esta seguridad. ¿Cómo puedo saber que soy? No, por el fruto. ¿Cuál es el fruto? La obediencia. Y cuando hay obediencia, Dios siempre bendice. Dios está actuando en la persona, ¿no? Por eso dice, así que esta seguridad está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia, ¿no? El negligente, ¿quién es? El desobediente, pues, ¿no? Entonces, ahí nos va hablando un poquito acerca de eso. Muy bien, hasta ahí vamos a avanzar esta parte. Creo que son ya, nos hemos pasado un poquito, pero ya hemos terminado esta parte de un elemento, ¿no? Estamos viendo, ustedes léanlo toda la confesión para que puedan tener conocimiento. Ahí, esta versión que hemos estado ahí tiene algunas explicaciones, ¿no? Hay un catecismo, ya lo van a tratar un poquito más, ¿no? ¿Ya llevaron confesiones de fe? Creo, confesiones de fe hay un curso o todavía lo van a llevar? Todavía, ¿no? Ya. Ahí lo van a ver un poquito en profundidad, ¿no? Y si leen un poquito, ya con el profesor que les toque, ya le preguntan, pues, un poquito, algunos detalles ya con base, ¿no? Yo les voy a pasar estos libros, los voy a poner en el grupo para que usted los pueda descargar y lo va leyendo de a poco, pues, ¿no? Bueno, confesión de fe van a tener que leerlo, y el catecismo menor también. Bueno, vamos a hacer una pausa. En la segunda parte vamos a ver algunos videos que yo les voy a recomendar, que son bastante cortitos y puede explicar, bueno, es que el formato y la edición, todo está preparado para que un montón de contenido te lo reducen bien y puedan ustedes utilizar para poder tener una base de algunos elementos. Sí, la segunda parte vamos a ver algunos videos y de ahí vamos comentando un poquito acerca de la doctrina reformada. Y hermanos, ¿habrá una pregunta hasta acá? ¿Sí habrá una pregunta? ¿Todo bien? Listo, qué bueno. Entonces, descansamos, son